With insomnia, nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. El otro día, cuando estaba viendo la serie Californication, me di cuenta de que de vez en cuando el personaje hablaba como si él fuera uno de esos escritores número uno a la hora de hablar de la generación X. Como si la mayoría de sus textos o su narrativa hubiese sido una gran influencia en esta generación que a cabeza de cartel estaban personajes como Kurt Cobain, Courtney Love, Irving West, escritor de Trainspotting, Bukowski, persona real en la que se basa esta exitosa serie, y también entrarían figuras como Alan Moore, que por cierto en su obra Watchmen hace un tratado sobre el superhombre. Y en V de Vendetta podemos encontrar esa necesidad de destruir el sistema establecido. Y bueno, por supuesto tenemos a Chuck Palahniuk, escritor de la novela de la cual se hizo una película que ahora a mí me toca analizar porque vosotros y vosotras me lo pedisteis, ya que salió ganadora en la encuesta que hicimos en Instagram. Y sí, por si andáis un poco despistados o despistadas, sí, hoy vamos a hablar de... Vaya, como hilo. Todas estas personalidades tenían algo que el protagonista de esta serie no tenía. Rabia. La rabia de ver un sistema que no funciona, embellecida por bonitas palabras y el sueño de un futuro mejor. La domesticación del ser humano en una gran mentira. Ya no somos personas, simplemente consumidores, esclavos de la economía. Hemos dejado de avanzar e intentar ser mejores por culpa de la comodidad. Por eso escritores como Bukowski fueron buscavidas hasta que empezaron a ganar de sus obras. Por eso la gran mayoría hablan con mensajes nihilistas, anticapitalistas y cínicos. Y por eso en la gran mayoría de sus obras existe una intención de ruptura de lo establecido, tanto dentro de la narrativa como dentro del mensaje. Y quiero que entendáis que el Club de la Lucha es una absoluta hija de su tiempo, puesto que la obra se popularizó en internet antes que en formato físico, tanto la misma obra escrita como la película. Cuando llegó a los cines, por lo ruda y directa que a priori podía parecer, la crítica lo fusiló. Y es que estamos hablando de una película que en cierto festival se dijo que era una película altamente peligrosa. Y sinceramente yo no entiendo el porqué. Y bueno, fue de nuevo en internet donde se hizo de culto. Y es que... ¿qué más generación X que internet? Recordemos que con la llegada de la película y de internet, la generación X eran adultos que recién se daban cuenta que se habían convertido en sus padres, en vez de esas grandes figuras contra el sistema que veían en la MTV. Y también la película golpearía de lleno a los millennials que en ese momento se encontraban en pleno auge de su rebeldía adolescente, uniendo así a dos generaciones. Vale, esta película es muy conocida, así que voy a dar los datos que siempre ofrezco en todos los análisis y vamos a eliminar la paja de datos repetidos hasta la saciedad en otros canales, para ir a temas de los que no se hablan tanto pero que son los pilares fundamentales de esta pedazo de obra. Muy buenas, soy Sergio Jogosa y esto es Arte con H, en una sección llamada Analiza Arte, porque sí. Aquí somos así de originales. Dirigida por David Fincher, coprotagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter y guionizada por Jim Uhls. El Club de la Lucha habla de un hombre que padece de insomnio e intenta hacer lo que sea para poder dormir plácidamente. Por el camino se encontrará con Marla, persona que dificultará su sueño, y Tyler, persona que le ayudará a salir adelante, para más adelante crear el Club de la Lucha. Y después el proyecto Mayhem para al final presentarnos que Tyler es un producto de la mente del protagonista y todo el rato fue el mismo protagonista quien creó estas entidades. Y todo, incluido la narración de esta historia, estaba en su cabeza. Por supuesto, el giro de esta película no es inesperado, si eres un espectador que no se deja llevar por la energía y la velocidad de la película. Y por supuesto se para a observar porque el director ha dejado muchas pistas, como por ejemplo la cabina en la que pone que no puede recibir llamadas, pero el protagonista recibe una llamada de Tyler.
el cómo nunca se ve a los tres protagonistas en el mismo plano, las apariciones breves de Tyler en el momento indicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para acabar con la paja, el hecho de que el protagonista no tenga nombre puede dar alusión a que cualquiera de nosotros podemos ser el protagonista. Por supuesto demuestra su desorden de personalidad y pipipi. Pero él no se llama Jack. También el hecho de que la historia se podría dividir en 3 actos. El primero desde el inicio hasta la creación del club. El segundo desde que el club se crea hasta el proyecto Mayhem. Y la tercera desde ese punto en adelante. Pero como la historia va y viene en flashback y flash forwards, esto no es más que una curiosidad. Otra gran curiosidad es que esta película rompió las reglas de las que en ese momento eran las reglas de la cinematografía, siempre en busca de esa rebeldía que tanto quería mostrar. Nada más empezar, lo que escuchamos es un narrador, algo que muchos cineastas dirían que es falta de imaginación. También tenemos al personaje de Tyler saliéndose del cuadro, lo que al ser el único en hacer esto también nos ayuda a entender que es el único personaje no real. Incluso la producción y postpo fue bastante gamberra en muchos sentidos, permitiendo a los actores jugar con sus personajes de muchas formas. Por ejemplo, la primera hostia que Norton le da a Brad es real y por supuesto la reacción de Brad. El director le dijo a Norton que lo hiciera para ver qué tal, como si fuera pues eso, un juego. Esta reacción también es real, pues rompieron los cristales de una furgoneta de la producción y aquí Norton está cagando de verdad. O por lo menos es lo que dice. Literalmente utilizaron todos los elementos posibles en función del mensaje, la estética y por supuesto la formalidad del medio en el que está tratado, el cine. Es lo mejor que pudieron hacer para crear una película única. Y una vez soltado esto, vamos con lo tocho. Inicio. Aparece una música en aumento y de golpe, freno de un disco. Ponemos industrial. Al director le da mucha rabia que otros directores no empiecen bien el hilo musical, subiendo el volumen adecuadamente y según él, esta era la mejor manera de empezar de manera frenética. Lo primero que vemos es el cerebro, porque todo sucede ahí. Seguido de un plano imposible. No dejamos el dinamismo mientras se explican ciertas cosas. Todo sucede tan rápido que como en un truco de magia te acabas despistando. Pero no ha pasado un minuto de metraje y ya te lo están diciendo. Lo sé, porque lo sabe Tyler. Y todo está interrelacionado con Marla. Porque sí, esta película tiene un trasfondo de comedia romántica, muy perturbadora por supuesto. Tras que te hablen de una mujer, ves pechos de mujer. Pero siguen jugando contigo, pues es Bob. Te ponen en la cara que es un tío y te dicen, seguimos siendo hombres. Y esta frase tiene 2 intencionalidades. La primera es jugar con ese juego de hombre-mujer y el segundo, lo dejo para después. La película desde el inicio no deja de avisarte que estás viendo una película, incluso casi te mira a la cuarta pared. Te presentan de manera forzada el product placement, usándolo para la narrativa. Porque incluso esta película a ti como espectador y espectadora te incitan a, por ejemplo, tomarte un buen café de Starbucks, mientras te está hablando de que Starbucks se quedará con el mundo entero. Además de que te habla directamente sobre las multinacionales. Aún nos están presentando la situación base y está todo tan bien entrelazado. ¿Te han hablado de tantas cosas en tan poco tiempo? Joder, es que por eso es una de mis películas favoritas. Tyler aparece a los 4 minutos de película con el insomnio, seguido de otro plano imposible. Todo texto expuesto por el narrador va con bilis hacia la sociedad y lo normativo, el estancamiento. Todo es siempre igual. Nos están hablando de la muerte en vida, como diría Kafka, el aburrimiento de lo cotidiano. La película está llena de planos y secuencias icónicas, pero si hay una que me flipó y a día de hoy me sigue divirtiendo mucho cada vez que la veo, es la escena en la que hacen un barrido por toda una salita y te van mostrando los precios, una salita, un salón al que no se le dará uso en toda la película. Seguido de la segunda vez que podemos ver a Tyler cuando el médico le dice que vaya a ver a los chicos con cáncer de testículo.
Y es que la película no para en ningún momento. Algo tan tranquilo como debería ser el grupo de ayuda para personas con cáncer de testículo, tiene cortes y planos por todos lados unido a pequeños planos un poquito más largos pero con movimiento. Y podemos ver a Tyler por tercera vez en el grupo de apoyo antes de conocer a Bob, personaje del que hablaremos más adelante. Seguido de música religiosa cuando sucede lo inevitable. El protagonista llora, se sume en el olvido. A estas dos personas les une la misma herida, el mismo dolor. Al perder la esperanza, halló la libertad y se vuelve adicto. Durante mucho tiempo me quedé pensando, ¿qué es el pingüino? ¿Qué significa deslizarse? Bueno, lo del pingüino es relativamente sencillo. Si conoces los animales totémicos, el pingüino vive en el desierto helado. Es un animal con unas costumbres muy claras. Vamos, que hace siempre lo mismo porque está en un clima en el que lo único que se puede hacer es sobrevivir y reproducirse. Dos cosas que nuestro personaje admira considerablemente. Y he esperado un momento porque tenemos un plano que no tendría por qué estar contando nada, pero sin embargo, aquí tenemos una referencia a Pulp Fiction. Resulta exorbitado el nivel de composición y lecturas que tiene esta película por segundos. Por poner otro ejemplo, tenemos la cuarta vez que aparece Tyler, al ver la sombra de Marla, porque ahora Marla es parte de su sombra, y nos lo dicen directamente. Pero claramente tenemos que ser nosotros y nosotras quienes leamos del subtexto. Las salas de apoyo se vuelven más frías con la llegada de Marla, pero sin dejar de perderse ese ambiente hogareño. Todo es desquiciante, el montaje apoya este desquicio, esta velocidad mental que tiene el personaje, esos toques, esa manera de volverse adicto y direccionar a ciertas cosas o personas. Se obsesiona con Marla, no puede dormir por su culpa, es su cáncer. Aparece en su cueva. Cuando hay un plano más o menos tranquilo, la dirección de actores nos presenta el dinamismo, pues mientras sucede la acción principal aquí tenemos a un señor que se quiere acercar a Marla y se le da la vuelta al ver que ya está cogida, mientras el café se desborda. Y tras esto un plano secuencia con momentos graciosos para que conozcamos mejor a los personajes, pues sus acciones hablan de ellos claramente. Y nunca nos dicen el nombre del protagonista porque no importa. Transición de un vehículo de tierra a otro de aire para seguir con el discurso. Su tipo de trabajo hace que veas la muerte como algo cotidiano. Es por eso que el humor negro es tan amplio en esta película. No se le da casi ningún valor, siempre y cuando no conozca al fallecido. Y Tyler aparece por primera vez en físico con las palabras: si te despertaras a otra hora, en otro lugar, ¿te despertarías siendo otra persona? Y mirad qué fina es la película que cuando dice por primera vez lo de las raciones individuales, podemos ver a Tyler en la televisión. Mismo comentario que le dirá a Tyler cuando lo conozca de verdad. El primer contacto con Tyler es un soplo de aire fresco para el protagonista, pero no dejan de ser las palabras que están en su cabeza, y Tyler se va para no volver en un avión como si se tratara de un tren o un bus que ha llegado a su destino. Y sí, luego vemos a un hombre que se levanta y coge una maleta, pero realmente en ningún momento nos han demostrado que el avión estaba parado. Y si es así, ¿qué pasa? ¿En todo el viaje no han hablado y han hablado justo al aterrizar? Otro tema importante es que la tarjeta que le da Tyler a nuestro protagonista es la misma tarjeta que nuestro protagonista le da a Marla. Y tras que Tyler dijera lo de las explosiones y diera importancia a la maleta, ¡voilá! Ni maleta con sus pertenencias, ni casa, pues está explotado. El primer monólogo de Tyler en el bar podemos entenderla como la lucidez del protagonista despertando. Luego tenemos planos que intentan crear paralelismos entre Tyler y el protagonista. Puedes creer que es para ponerlos al mismo nivel de protagonismo, pero después de saber que Tyler no es más que una alucinación, junto con el cigarrillo que va hacia la cámara, y Tyler saliéndose de plano, entiendes lo que realmente te quiere decir el director. Y antes de pelear tenemos la presentación de Tyler. Tenemos una clara ruptura de la cuarta pared y un recordatorio de que lo que estás viendo es una película.
La música te dice que lo que estás viendo es divertido. El montaje te invita a hacerlo. La persona que pide ser el siguiente después de ver al otro caer y mostrarse en un contrapicado te da la sensación de que ese hombre tiene poder, como también el discurso que te dice que todas las comodidades son innecesarias. Todo te está diciendo, déjate de mierdas y vuélvete incivilizado. Sé libre. Otro ejemplo de esto es el plano secuencia cuando ya tenemos el club más o menos formado. Fuerza, con potencia, con barridos y energía. ¿Alguna vez te has encontrado con tu amigo o tu amiga divagando o creando juicios de valor sobre algo que acabas de leer como si fuese idea tuya? ¿Y sigues con ese dogma hasta que llega algo mejor para cambiar entonces? Pues esto es lo que demuestra el momento en el que los dos protagonistas están en el bus y dicen cosas como: I felt sorry. Self-improvement is masturbation. Otro punto interesante es cómo Tyler imita tantas veces a Bruce Lee, que si tenemos en cuenta que es producto de la mente de nuestro protagonista, podemos entender el por qué, por ejemplo, se compró esa mesa estilo Yin Yang. Otro ejemplo indicatorio de que todo lo que está sucediendo está en su cabeza es cuando sueña con Marla. Y posteriormente, cuando Tyler empieza a contar la historia, él dice frases como: Conocía la historia antes de que me la contaras. También podemos entender lo desquiciado de la mente del protagonista cuando empieza a tener esa envidia por Carita de Ángel, además del cómo se autocompadece en cada momento. Y es que busca pasarlo mal para tener algo por lo que luchar. Y también podemos entender cómo de manera inconsciente el protagonista busca revivir sucesos del pasado en el presente. Y también tenemos cosas como por ejemplo que la herida en la mano de Tyler solo aparece cuando el mismo protagonista se está haciendo la herida. Por eso es por lo que digo que la película no para de mandarte mensajes, o sea, realmente con que seas un poquito avispado te vas a dar cuenta de que algo no cuadra. Si estás atento y no te dejas llevar por lo embriagador que resulta la película, te das cuenta. También digo una cosa, la primera vez que la vi, caí, o sea, no me di cuenta absolutamente de nada. Otro claro ejemplo es este. Por alguna razón me acordé de mi primera pelea con Tyler. Podemos entender que aunque sea de manera un tanto retorcida, todos los planes de Tyler tienen una necesidad humanista. No busca tener heridos. Y el momento más claro para mí es cuando Tyler apunta al dependiente de la gasolinera. Sí, es retorcido, pero él no iba a hacerle nunca ningún daño. Y tras esto, un momento en el que vemos a Tyler como un iluminado que sabe el camino correcto. Después de esto, tenemos esta escena. Vamos hacia Tyler. Él pronuncia su gran discurso, nos mira y la película se muestra tal cual es. Nos recuerda que esto no es real. Estamos viendo una película. Y dentro de la misma película hay muchas técnicas para hacer esto, pero todas las fórmulas forman parte de lo mismo, el distanciamiento, creado por Bertolt Brecht en el teatro épico. Y vosotros y vosotras diréis, pero espera, antes de Bertolt Brecht ya se rompía la cuarta pared. Sí, pero la intención del distanciamiento es sacarte del mundo que estás observando, para hacerte pensar y crear un diálogo con, en este caso, la película. Bueno, todo esto con la técnica, los colores, el sonido, esa esencia sucia y angustiosa que acaba transmitiendo toda esta película, nos habla de lo más oculto del ser humano, su parte más animal y visceral. Es un puñetero tratado de filosofía y ética moderna. Todos confían en Tyler. Es un Buda con ganas de guerra y acción, la versión americanizada de los estoicos incluso. El ejército que ha creado es tan amplio porque todos los hombres de esa generación han crecido bajo la misma sombra y han encontrado algo por lo que les merece la pena luchar. No han vivido ninguna depresión, ninguna guerra, por eso ellos crean su propia guerra. Lo necesitan sentir que tienen un propósito. Mientras vemos como Tyler va ganando espacio y el protagonismo en el club y más adelante en el proyecto porque el protagonista le está dejando a su libre albedrío hasta llegar un momento en el que no
puede parar a su doble. Se muestra claramente el sentimiento de rechazo y Cara de Ángel es la figura a la que envidiar. No es baladí que cuando Tyler habla sobre las estrellas del rock la cámara se centra en Jared Leto. Él, al igual que Tyler, son lo que el protagonista quieren ser. Por eso quiere destruirlo. Son la imagen de lo que en su más interno quiere ser. Por eso está tan ligado a Tyler. Por eso ese sentimiento de distancia. Porque haga lo que haga, el protagonista nunca será una estrella de rock. Y eso le cabrea mucho. Por supuesto que quería destrozar algo hermoso. Y ahora vamos con la parte que no comenté del pingüino, el deslizarse. Para deslizarse se necesita de un suelo, de algo en lo que te puedes apoyar. Sin embargo, en esta escena, deslízate pasa a ser suéltate. Una absoluta caída libre al vacío. Necesito añadir que esta escena es absolutamente compleja. Tanto el cómo está grabado, ya que las escenas de coche con lluvia y esas luces que tienen que ser endiabladamente difíciles de dirigir, encima la escena es súper larga y además, si cortas las partes del protagonista, la escena sigue teniendo sentido. Y es que es una gozada ver cómo funciona. Acabando con la guinda del pastel al ver que el protagonista sale por el lado del conductor. Porque después de esto, de tocar fondo, Tyler desaparece. Algo muy importante es cómo el proyecto acaba siendo como otros trabajos en los que se ve a gente regañando por fumar, y es que al final el Club de la Lucha y el proyecto Mayhem se acaba expandiendo por el país en forma de sucursales. Ya no habla del planeta Starbucks, habla del planeta Tyler, mostrando las bases de lo que ellos mismos quieren destruir, y mientras nuestro protagonista se siente sumamente abandonado, lo abandonó su padre, lo abandonó Dios y ahora lo abandona Tyler. Después de una gran y dinámica secuencia de idas y venidas, viene el momento más revelador. Para muchas y muchos, al menos lo fue para mí, fue la primera de muchas explosiones de cerebro que me daría este bello arte. Tenemos una trama súper bien hilada que en menos de 15 minutos va a acabar y te presenta esto. Todo lo que has vivido es falso. Nos sentimos como el protagonista, no entendemos nada y recibimos una aclaración. Pero por supuesto, y como he ido demostrando, hay mucho más donde nos podemos agarrar. El final es extremo, corriendo en calzoncillos con música techno y sudando ácido de batería. Todo está preparado para que desde nuestros sillones sintamos la adrenalina pura. Una vez conocemos la realidad, vemos la lucha contra él mismo, el ridículo y el humor negro sube por segundos. El conflicto llega al éxtasis con el fracaso del protagonista en la pelea, porque ahora Tyler tiene más poder sobre su cuerpo que el mismo protagonista. Y se pueden ver, como dicen, cosas distintas en la misma escena. Recordemos que esta escena es la primera con la que empezamos. Tyler dice todavía porque en realidad el protagonista ha visualizado esa escena por segunda vez. No es el mismo momento. Ha pasado un rato en el que él ha estado recordando. Él lucha contra un producto que ha creado su propia mente y lo destruye con un intento de asesinato. Ha llegado a lo más profundo. Ha vencido con su propio sacrificio. Al pegarse un tiro demuestra que es capaz de morir por sus ideales. Él quiere mandar sobre su propio ser y se matará si no lo consigue. Ha sido capaz de estar por encima del ego. Esta imagen es mítica. Las palabras son las adecuadas para que quedes impresionado o impresionada. Es increíble. Pero quiero que veáis la cara de Marla, porque luego volveremos a esta escena. Sientes que es un buen final y una polla te termina recordando que esto no es más que una película. Si hay algo que me hace sentir verdadera pena por todos estos personajes es la búsqueda de contacto que todos tienen. No podemos olvidar que el libro se escribió cuando el escritor fue un día a su puesto de trabajo con un ojo morado y nadie tuvo la cercanía suficiente para ir y preguntarle por qué tenía el ojo morado, sino que más bien lo que hicieron fue actuar como si no pasara nada. Se puede ver en la misma película con el protagonista cuando el mismo protagonista sabe que su jefe tiene una corbata de cierto color para cada día, pero sin embargo
no sabe de él más allá de lo aparente. Nunca hay una conversación mínimamente amistosa. Esto pasa con todos los personajes que aparecen en esta película, incluido Marla, pero bueno, Marla es otro asunto porque incluso la misma película aparta a Marla y la obvia en muchísimos sentidos. Y yo creo que el personaje más representativo para todo esto es Bob. Un alma pura que lo único que quiere es ser parte de lo mismo. Seguimos siendo hombres. Y es que aquí es donde reside todo. El club no deja de ser un club de hombres. Un club donde después de pegarse de hostias se toman una cerveza y se ríen mientras se cuentan sus propias mierdas. Y se ponen a hablar de sus mierdas mientras se abrazan. Una búsqueda de contacto humano en un mundo insípido donde te dicen que te debe dar igual el prójimo. A palabras del mismo protagonista, el hambre, la pobreza, eso a nosotros ya no nos interesa. Y es que si os dais cuenta, tanto el Club de la Lucha como el Grupo de Ayuda tienen el mismo propósito. Masculinidad. Y este tema va muy ligado con el anterior. Porque a pesar de todo, el club es un club para tíos. Porque a pesar de todo, el Club de la Lucha es una película para tíos. Escrito por un tío dirigido a otros tíos que se sienten igual que él. Y de verdad que esto no es ninguna tontería porque el mismo Hollywood llegó a decir que esta película era una pionera en las películas para tíos. Y volvemos con Bob. Bob era la imagen de la masculinidad, pero ahora... bueno, llora abrazado a un tío mientras dice, seguimos siendo hombres. Y es que estas palabras son muy importantes porque la sociedad nos ha metido en la cabeza cómo debe ser un hombre y cómo resulta la masculinidad. Sin embargo, en una sociedad tan civilizada, ¿dónde queda el lugar del hombre? Y aún más es que el personaje protagonista crece sin un referente paterno, como muchos otros de esta misma época, porque sus padres o fueron a la guerra o se fueron a otro país o otra ciudad intentando buscar una nueva vida, resultando en una generación de niños criados por mujeres. Me pregunto si es una mujer lo que necesitamos, se pregunta el protagonista. Y estas palabras son muy esclarecedoras, teniendo en cuenta que todo empieza y termina con Marla. También es un grito de desesperación a todas las obligaciones sociales implicadas al hombre. Los hombres no lloran, los hombres no pueden ser sensibles. Y toda esa mierda con la que a día de hoy aún seguimos. El hombre no llora, se cabrea. Tyler Durden es lo que todo hombre quiere ser. Pero la actitud de Tyler no deja de ser una actitud gestada por la sociedad en la que vivimos, por esa supuesta normalización que él mismo quiere destruir. A fin de cuentas, esta es la historia de un niño que intenta definir su identidad dentro de una sociedad mediante unas acciones muy propias de alguien aplacado por dicha sociedad. Habla de la masculinidad tóxica y de cómo esto nos afecta. De cómo tenemos que lidiar con personalidades de la televisión, del cine, de anuncios de Calvin Klein y el qué dirá la gente. Al fin, el protagonista no es un héroe. Es una persona como tú y como yo que se ha dado cuenta que le han robado la vida. Y eso nos da mucha rabia. Bueno, para hablar de lenguaje audiovisual tenemos que decir que ya desde un inicio, antes de que empiece la película, Tyler rompe la cuarta pared con un anuncio. Y el cómo utilizan estos fragmentos de imagen que luego te explicarán cómo se hace realmente en el cine. Y es que ya el mismo inicio de la película audiovisualmente es una flipada, es una locura. Todo te está intentando preparar para lo que vas a ver. Una película que te recuerda que el cine es un medio con un lenguaje riquísimo. Y sinceramente yo me he vuelto loco analizando esta película. Porque tiene una cantidad de planos que pobre a quien le tocara editar esta película. Y aquí voy a poner un listado de los planos que más me llamaron la atención, que no todos. Y utilizando siempre la regla de los 4/3 y sin contar además esos planos imposibles que el mismo director los hace llamar recorridos galácticos. El tiempo bala de la escena de sexo con Marla y esas cámaras lentas para dar cierta tensión. O sea, ¿tenéis en mente de todo lo que estamos hablando?
También me resulta muy gracioso algo que utilizan mucho en el cine americano, que es ver a los personajes que entran y salen de escena como si nada, dejando sus quehaceres y sus pequeñas motivaciones a medias. Es como una de esas escenas en las que están dos personas hablando muy intensamente por teléfono y después de una gran retahíla uno de ellos cuelga y queda de putísima madre, pero el otro se tiene que quedar como oye, hola, hijo de... Pues eso durante toda la película. Y por supuesto la música no se queda atrás. Utiliza desde la música industrial hasta la religiosa para mover al espectador justo donde quiere, ayudando a hacer de muchísimas escenas de la película escenas para recordar. Y es que hay frases, escenas, planos que se quedarán en la conciencia colectiva hasta dentro de mucho tiempo. Después de todo lo que he comentado antes, ¿qué cabe decir? El metalenguaje no está ahí solo porque hace bonito, sino más bien tiene una función muy responsable por parte de todos los creadores, para recordar al espectador que simplemente está viendo una película que no aplique lo que está viendo a la realidad. Y cuando salga del cine, que no se ponga a romper los faros de los coches y se ponga puncarra, porque ese no es el mensaje de la película. Utilizando todo en función, además de la responsabilidad, también a la misma narrativa, hilándolo perfectamente. Y ahora tenemos que hablar de psicología. Como he dicho antes, todo sucede en su mente y este es el punto por el que tenemos que empezar. Es por esto, por ejemplo, la voz en off. Se está hablando a sí mismo. O está hablando como si hubiesen otros espectadores. Y esto presenta un proceso disociativo muy interesante con el que juega durante toda la película. También hay un momento que se suele pasar por alto, que es cuando él se recita a sí mismo todas las pastillas que el médico le podría recetar. Lo que quiere decir que el colega los conoce muy bien, por lo que podemos entender que es adicto a ellas. Y es que la adicción le persigue durante toda la película. Se vuelve adicto a los grupos, a Marla, a Tyler, incluso persigue la manera de empeorar para encontrar nuevos sucedáneos. Cuando Tyler habla sobre su pasado, en realidad está hablando sobre el pasado del protagonista, y es que el mismo protagonista nos lo reafirma. El protagonista sufre de desapego emocional, lo que puede llevar a grandes trastornos, como claramente sucede en la película. También esos momentos en los que Tyler habla por él se puede entender como ese escudo que él tiene. Es como realmente está funcionando ese proceso cognitivo. Él no sabe cómo terminar con ciertas conversaciones, así que Tyler aparece. Lo que realmente podemos sacar del protagonista es su sobrecogedora soledad, por la cual necesita ir a grupos de ayuda para que le escuchen y sentir que le hablan de verdad. Pero esperad, que esto no implica que realmente le interesen esas personas. Solo las utiliza y sí, puede sentir apego por alguien. Pero ¿cuánto le tarda el dolor de, por ejemplo, la muerte de Bob? Que podemos entender que era como un amigo. Y ahora es cuando volvemos a Marla. Como he dicho antes, quiero que entendáis que esta película tiene un subtono de comedia romántica muy grotesca. Muy retorcida. Y como toda la película es muy visceral, os quiero mostrar durante un par de segundos el punto de Marla sobre lo que está sucediendo en toda la película. Y entonces nos encontramos con esta cara. Marla está acojonada. Está en un absoluto shock y no sabe qué va a pasar con ella después de todo esto. Porque al final se trata de un loco que tiene doble personalidad. Loco que se queda con la chica. Porque se queda con la chica, ¿no? Y otra gran pregunta que se me suscita es: ¿realmente ya está curado? Y ahora llegamos al momento cuando retorcemos lo retorcido. Y aquí tenemos el punto más interesante de toda la película. Porque sí, esta película te pone a los personajes como héroes por la edición, por la música. Te molaría estar ahí, querrías ser uno de ellos. Quieres sentir esa adrenalina. Pero lejos de todo embellecedor te está diciendo que todo es una mierda. Que no son más que niños pataleando y gritando, haciendo lo mismo que la sociedad que quieren destruir les ha enseñado. No es un mal chiste ver cómo riñen al tío mientras fuma. No es ninguna tontería el símil con el planeta Starbucks y el planeta Tyler.
Te dicen que absolutamente todo es la misma Stacy Malibu, solo que con un sombrero nuevo. Y por supuesto que todo es más complicado de lo que parece. Y bueno, el hombre al mando es una persona con desorden disociativo. Y a la legua se ve que es un maníaco que no está del todo bien, así que... ¿Qué dice todo esto de aquel que lleva las frases de Tyler en su camiseta? O su careto en un póster en su cuarto. A ver, que hay que entender esto. Brad Pitt está en el formato más canchero posible. O sea, mirad esto. Le da todo igual. Te hace quererlo por el desbordante carisma que tiene. Está hecho adrede, pero el desdoble de toda la película te dice que no es oro todo lo que brilla. Pues pasamos de gente con ganas de libertad a una organización fascista sin que nos demos cuenta, como pasaría también por ejemplo en la película La Ola, como pasa en la realidad. Excepto la supuesta solución para todo que es la mujer en la vida del protagonista, como se cuestiona en La Ducha, todo se trata de un tema de hombres, de hombría o de falta de ella, o falta de un padre, y por supuesto, Dios. Dios es el gran padre. No es porque sí que se utilice el nihilismo y la idea del superhombre que aparenta ser Tyler, sino que el mismo Nietzsche mata a Dios, el gran padre. Está claro que esta película se plantea desde un paradigma occidental en toda regla, o sea, es Hollywood. Y es que todo sucede en América. ¿Y qué hay más americano que Brad Pitt? Pero bueno, la película se atreve a experimentar el cómo se vive en América otras religiones como por ejemplo el budismo, como técnicas para grupos de ayuda. Y hay mucha gente que dice que la película es 100% nihilista, pero no. Claramente los personajes creen en Dios, pero están cabreados con él. Es como si dices no creer en Dios y en su religión simplemente porque estás cabreado con él. Eso no es nihilismo. De nuevo volvemos a una reacción por abandono, el del gran padre. No, chicos y chicas, no. El punto de vista de Tyler no es el más acertado. Tienes que no creer en Dios por conocimiento, no por tu odio a Dios. Si no, pasan cosas como en la película. Bueno, en cuanto a la interpretación, ¿qué decir? O sea, es Brad Pitt y Edward Norton. Pero es que no solo eso, es que hasta los personajes de fondo son sublimes. Se nota que hay un curro actoral por todas partes. O sea, es que Edward Norton venía de American History X, amigos y amigas. El cambio de registro es absolutamente increíble. Es que te lo crees todo en cualquier momento. O sea, no hay ningún momento en el que digas, aquí te pierdo. No hay absolutamente nada. Nada, está todo, o sea, interpretativamente está todo genial, es perfecto. Es que conforme incluso va avanzando la película, Edward Norton va utilizando gestos propios del personaje de Tyler. Chapó. Y es que por el mismo camino tenemos a Brad Pitt, demostrando que con un buen director es oro puro. Y es que tiene un carisma que se desborda de la pantalla. Solo con mirarte con esa cara de recio americano perfecto. Ay. Y bueno, después tenemos a Helena Bonham Carter posiblemente haciendo el único personaje que me creo de todos los que ha hecho. Y es que para mí decir que me he creído el personaje de Helena durante toda la película es decir muchísimo. Pero en esta sí, es cierto, me la creo completamente. También quiero mencionar a Jared Leto, que se sale de la pantalla siempre que aparece. Es un actor que a mí me gusta mucho, así que si queréis y lo escribís por los comentarios, podemos analizar alguna película que él haya hecho como protagonista. La oficina es incolora. No tiene fuerza ni presencia en contra del resto de ubicaciones, como por ejemplo las reuniones que tienen un tono cálido. Y el Club de la Lucha vive entre fríos y cálidos, pero siempre con los tonos oscuros y saturados de este universo. Podemos apreciar cómo por ejemplo la casa se vuelve fría con la aparición de Marla, al igual que en los grupos de ayuda, en contra de cuando no está, que todo se vuelve siempre más cálido. También cuando el proyecto Mayhem se pone en marcha, cada vez se siente menos en casa y el ambiente también se vuelve menos cálido. Esto le da mucha fuerza a la idea de que todo se trata de encontrar sitios en los que estar a gusto, con gente con sus ideales, su búsqueda social, por así decirlo. También es interesante ver cómo conforme el club se va haciendo más grande, cómo la luz va llenando la sala, aunque las sombras sigan igual de imponentes.
El todo saturado, por supuesto, es una necesidad para que todo resulte más real, aunque en realidad la realidad no se ve así. Pero bueno, así es el cine. La luz y el color nos guían en la película para apreciar el punto de vista del protagonista, a qué le da más importancia y a qué no. El final, aunque sí, por supuesto, es porque es de noche, no puedo dejar de pensar que todo su mundo al final se vuelve azul por Marla. Y lo único cálido serían las explosiones, que simbólicamente hablando sería toda esa vida que ha dejado atrás. O todo lo que Tyler ha conseguido. Y es que, bueno, a fin de cuentas, entre muchas de tantas capas que tiene esta película, la película trata de dualidad. Y ahora lo siento, pero creo que tengo que hablar del menú del DVD, que sé que no tiene nada que ver con la película, pero es que creo que capta perfectamente el mensaje de toda la película. Una vez metes el disco en tu reproductor, lo primero que ves es el menú de una comedia romántica que luego se distorsionará y ya te mostrará pues el menú real de la película. Aquí lo que te está diciendo es muy claro, o sea, como he dicho antes, toda la película tiene una especie de subtexto muy de comedia romántica y aquí es donde se ve. Es como decirte, esto no es una comedia romántica. Bueno, sí, está decorado de tal manera que casi no lo parece. Y es que incluso puede ser interesante el llegar a ver la película como una comedia romántica en esa parte para poder demostrar la toxicidad que se demuestra normalmente en las películas de comedia romántica. A mí el menú me da un mensaje bastante simple. Mira esta casa, mira cuánto dinero invertido en una vida supuestamente plena. Sin embargo, todo esto no genera nada. Está ahí, inerte, y tú crees que sirve para algo. Cuando lo compraste, creíste que ayudaría en el delirio de tu ego, pero ¿qué va? Por otro lado, mira esta casa. No cuesta casi nada, pero sin embargo esta casa es capaz de cambiarte a ti y a un gran grupo de personas. Con esto que no cuesta nada, podemos cambiar el mundo. Alejándonos de todo mensaje anticapitalista, y después de ver toda la película y analizarla bien, me está diciendo las palabras exactas. El poder no reside en el objeto, sino en ti. Porque no eres un subproducto, no eres un producto, eres tú. Y encontrarte a ti mismo o misma es algo que da mucho miedo. Sobre todo en una sociedad donde te han metido en la cabeza que tienes que demostrarte a ti mismo o misma quién eres mediante objetos externos a ti. Pero ¿quién eres de verdad? Lejos de toda parafernalia, es algo que solo puedes encontrar tú, luchando contra lo establecido. Pero esa lucha siempre será interna. En el caso de esta película, como es ficción, podemos ver cómo la lucha sale fuera de él, pero realmente todo lo que sucede está en su interno, en su cabeza. Y ahora vamos con la conclusión. Creo que la conclusión más o menos ya la conocéis si habéis estado un poco atentos o atentas. Me parece una película absolutamente increíble. Y es que increíble es una palabra que he dicho mucho durante este análisis porque es que realmente me parece increíble. Es por esto que lo tengo en mi ranking número 1 junto con Las posibles vidas de Mr. Nobody. Son dos películas que se han quedado ahí en el puesto número 1 y que ninguna supera a la otra porque es que me parecen absolutamente perfectas. Hay muchísimas diferencias con el libro, por ejemplo, que Tyler en el libro es muchísimo más oscuro y en la película le han dado ese toque para agradar a las masas, más buena onda, ¿no? Más canchero. También está el final del libro que es completamente distinto al de la película, siendo el del libro que las bombas no llegan a funcionar y lo acaban metiendo en el manicomio, eliminando toda emoción que podemos ver en la película y volviéndolo un poquito más crudo, más cínico también. Y en la película, bueno, la chica está en plan tierra trágame y no olvidemos que la policía está buscando al protagonista. Así que no sabemos realmente hasta qué punto el personaje protagonista se acaba saliendo con la suya. Pero por supuesto, para mí es mucho más interesante el final de la película. En realidad me parece muchísimo más interesante la película que el libro, ya que va menos a la yugular y funciona mejor con esta narrativa que la misma película te está proponiendo. Todo el rato te está diciendo, uff, cómo mola, pero también te está dando ciertos puntos para que digas, uff, qué chungo. Utilizando aquí el cinismo de una manera un poquito más oculta. El hecho de estar grabando durante 3 días para buscar los gemidos perfectos y luego pasarse semanas para editar ese audio me parece de un amor
de un cariño por la obra impresionante. Porque en Hollywood no suele pasar esto. Es el amor por los detalles, como vengo diciendo siempre. El hecho de poner a Tyler en ciertos fragmentos, aparte de funcionar para la narrativa, también funciona para el espectador, para que cuando llegue ya sienta cierta cercanía hacia ese personaje, como si ya lo conocieras de antes. Te adentra en la mente del protagonista. Es más, estoy seguro que la primera vez que lo viste, por lo menos hasta la mitad de la película estuviste diciendo, joder, ¿qué razón tiene este tío? Y vale decir que en la finalidad los personajes están bastante errados, no quiere decir que muchísimas de las frases que dicen en toda la película estén erradas, para nada. Hay muchas frases y escenas que te muestran la realidad tal cual es, con toda su crudeza. La película busca hacerte pensar con símbolos y con mensajes, para que despiertes, empieces a entablar conversación con otras personas y veas más allá. En palabras de Norton, la interacción con el espectador es necesaria ya que estamos hablando de la cultura de la violencia tan arraigada, y mis sentimientos con esta película es un sentimiento de responsabilidad, haciendo una película para la gente que ve este tipo de películas, y les hablamos de esa disfunción que genera la cultura. No creo que la cultura y el arte cree estas disfunciones por sí, sino más bien la cultura de la negación. La insensibilidad nos vuelve peligrosos. La pérdida del amor y de examinar sus disfunciones es lo peligroso. Y que el arte muestre todo eso hace del arte algo peligroso. Es una exploración de las consecuencias llevadas al último escalón. La provocación es sana. No todas las películas provocadoras son sanas, pero el hecho de buscar la provocación es algo sano, porque genera un debate y eso nos hace ver más. Que la gente deje de cuestionar sería algo terrible. La película se plantea con respeto, busca romper, y una vez te han roto los esquemas, volverlos a romper. La vida es difícil, la sociedad es difícil, realmente nos vamos sin respuestas, pero sí con muchas dudas para debatir. Hay una anécdota que a mí por lo menos me parece muy graciosa, que fue cuando les fueron a entregar unos premios por la película, y entonces llegaron Brad Pitt y Edward Norton y dieron las gracias por entregarles un premio a una película que habla del sinsentido de esos mismos premios. Y por ejemplo cosas como que el nombre de la calle de la casa de Tyler se llame Paper Street, en conjunto con todo lo que he dicho antes, demuestra el trabajo que esta película tiene. Siempre lo diré, una película con detalles lo es todo. Te muestra lo incivilizado, para bien y para mal. Te muestra que lo incivilizado por X o por Y al final se convierte en civilizado. Tú eliges dónde estar. El menú, como he dicho antes, es la muestra de cómo somos el subproducto de la persona que queremos llegar a ser. La destrucción es olvidarlo todo, volvamos al principio. ¿Quién eres? La película, como dice Norton, funciona por responsabilidad. Responsabilidad al cambio, a la evolución, a la revolución. Y ahora veo necesario comentar cosas como que bandas al estilo Sex Pistols, por todos conocidos en el mundo del punk, fueron creadas por el mismo consumismo. El mismo Billy Idol, cantante del grupo Generación X, grupo que le dará nombre a cierta generación, repetía en la MTV: demasiado nunca es suficiente. Por eso está la figura de Brad Pitt, como muestra de esos elementos creados por el consumismo que intentan ir a la contra. Y Jared Leto, una verdadera estrella del rock, al menos cuando la película se grabó. Cualquiera diría que a día de hoy esta película tendría que haber envejecido, pero la verdad es que no. ¿Acaso ya no vivimos en un mundo donde no hace falta ya que un puncarra nos diga eso para disfrutar del derroche desmedido, en pos de buscar algo con que nos identifiquemos? Estoy seguro que muchas personas se sintieron muy identificadas con esta película, yo me incluyo. Ahora ya ni siquiera queremos ser estrellas del rock, solo influencers. Y ahora voy con las últimas dudas que me dejó esta película. Es cierto, hasta ahora no hemos sufrido ninguna guerra, ninguna depresión, y nuestra lucha era más bien interna. ¿Qué pasará ahora que el estado del bienestar ha caído? Según los expertos, solo aquí en España necesitaremos de 20 años para intentar salir de esta depresión que ha creado, todo lo que estamos viviendo. ¿Qué pasará ahora con nosotros y nosotras? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué queremos hacer con lo que nos ha tocado vivir? ¿Era esto lo que tanto ansiábamos vivir? ¿Un gran conflicto que superar en grupo?
Y bueno, ahora voy a cambiar un poquito de tema, porque no seré yo quien responda a estas preguntas. Antes he dicho que el nombre del protagonista no era tan importante, que solo correspondía que podíamos ser cualquiera y hablaba de su enfermedad y todo eso. Pero si eliminamos todo el trasfondo ideológico de la película al final solo se queda con una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién es el personaje? Toda la película se trata de decir quién es. Por eso todo gira en torno a él, por eso es tan importante la lucha contra su ego. El protagonista está en busca de esto durante toda la película. Si no eres lo que posees, si no eres lo que llevas, si no eres siquiera lo que piensas porque te lo han inculcado como si se tratara de un chip, me parece una pregunta muy necesaria. Una pregunta que todo ser humano se debería hacer por el mero hecho de poder hacérsela. ¿Quién soy? A fin de cuentas siempre estamos en esa época rara en la que podemos llegar a definirnos, ¿no? Y ya para terminar decir que sí, es que la película me parece 1000 veces mejor que el libro. O sea, realmente el libro no deja de ser una especie de borrador de lo que llega a ser realmente esta película. El libro no tiene tanto mimo, no tiene tanto cariño, no tiene tanta sustancia. Es más, años después el escritor hizo una segunda parte del Club de la Lucha, demostrando que claramente el Club de la Lucha, lo realmente interesante del Club de la Lucha está en la película y no en el libro. Así que sí, yo os recomiendo que os compréis la película. Yo me compré la edición de 10º aniversario en Blu-ray, que me costó en su momento 15 euros en FNAC. Pero bueno, ahora en FNAC lo tendréis bastante más barato, creo que está a 10 euretes, a 7 lo he llegado a ver, y en los CEX puedes encontrarlo hasta 2 euros. Pero como esta es una de mis películas favoritas y quiero ayudar en esto de difundir un poco de arte al mundo, así que vamos a hacer una cosa, en tal que este vídeo llegue a 1000 likes, yo sortearé una película como esta. Si la persona ganadora por lo que sea no tiene Blu-ray, yo mismo me ocuparé de conseguir una versión que esté tanto en DVD como en Blu-ray para esa persona. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo porque me ha costado muchísimo, tanto el trabajo del análisis como todo esto que he montado. Y bueno, espero que lleguemos a los 1000 y podamos hacer el sorteo. Sin nada más, hasta luego. No olvides dar me gusta si te ha gustado y comentar, por supuesto. Si es tu primera visita al canal, adéntrate en mis otros vídeos. Y si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte. Y también puedes darle a la campanilla para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en Instagram, donde subo contenido de mis audiovisuales y mi trabajo como actor y como modelo. Y por supuesto de vez en cuando subo cosas muy interesantes sobre el canal, como encuestas para encontrar un tema sobre el que hablar, anuncios para estar al día y cada cierto tiempo suele caer algún concurso o algún sorteo. Espera. Quiero contarte que me he hecho un Patreon. El Patreon está dividido en 3 partes, pero a ti solo te interesa el segundo nivel, llamado Hartistas, con H, sí. Se tratará de un nivel para nuestro canal de YouTube. Ofreceré documentación muy interesante para entender mejor los temas a tratar en el siguiente vídeo. Habrán directos y, como no, será una selección del próximo gran vídeo para el canal. No os estoy obligando a nada, aquí siempre habrá contenido, pero si hay alguien que puede y cree que mi canal merece ser apoyado y por supuesto le interesa el producto que ofrezco en el Patreon, pues estás completamente invitado o invitada. Yo conseguiré un apoyo económico que irá en beneficio del canal y así nos haremos más y más grandes. Os doy la bienvenida a la historia de André Letón, un poeta y cantante de género no binario y su turbulenta vida, que es retratada a través de sus poesías, donde pone de manifiesto a la generación perdida y todos los desafíos que conlleva vivir en la sociedad de hoy en día.